Y quiero iniciar haciendo una pregunta que uno diría, eso es obvio, pero puede que no. ¿Cuántos acá quieren ser como Jesús? No es obvio, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Yo también un día me hice esa misma pregunta. Señor, yo anhelo, deseo ser como tú. Y cuando empecé a analizar ciertos comportamientos que yo tenía, empecé a notar que había un abismo enorme de poder parecerme un poco a Jesús. Y allí es cuando empiezo a estudiar un poco acerca más de la vida de Jesús. Y Jesús vino acá a la tierra a enseñarnos no tanto en el hacer, sino en el ser. Porque en el hacer los judíos la tenían muy clara. ¿Sabías que los judíos tienen 613 leyes, las cuales están escritas en el Pentateuco? Y esas 613 leyes, la mayoría son en el hacer. Entonces es los sacrificios, el ayuno, el guardar el día de reposo y tantas cosas que uno a veces como ser humano hace y se vuelve religiosamente en el hacer, pero en el ser aún faltaba que fuéramos más a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios pensó, voy a enviar a mi hijo porque Él les modelará y les enseñará cómo se comporta un hijo mío, cómo es un hijo mío. Y Él quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón. Así que la visión y la misión de Jesús era clara. Mira lo que dice Marcos 2:17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La visión de Jesús era clara. Él no vino por esas personas que ya están justificadas por sus mismos actos, porque creen que son muy buenos, porque como yo no robo y como yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno. Jesús dijo: no, yo no vengo por esas personas, vengo por aquellos que reconocen que necesitan de mí, porque saben que son pecadores, porque saben que cometen errores y que necesitan de mí. La visión de Jesús era completamente clara. Así que para eso Jesús nos enseñó muchas cosas. Y para poder entender eso, quiero decirles que hay leyes terrenales, pero también hay leyes espirituales. Leyes terrenales como la ley de la gravedad, ¿la conocen? ¿Cierto? Yo tiro un objeto de un lugar alto, cae por la gravedad. Pero también hay otras leyes espirituales que Jesús nos las dio porque transforman nuestro hombre interior. Y una de esas leyes está en Mateo 7 y que las quiero leer. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a los otros es el criterio con el cual se les juzgará a ustedes. Y esta prédica la he titulado Efecto Boomerang, la ley de los juicios. Durante muchos años yo fui una persona que fui criada con perfeccionismo. Entonces yo creía que todo lo hacía muy bien, que era perfecto en todo lo que hacía. Y durante muchos años esta fue una de mis sillas favoritas. Me senté años en esta silla y me sentía tan cómoda. Tenía unos binoculares de este tamaño, estaban incorporados dentro de mí y yo observaba lentamente a las personas. Miren aquel. No, es que no lo hace como yo. Fulanito, Ave María. Y esta silla para mí era tan cómoda. Me sentía con tanta autoridad para poder juzgar, señalar o criticar lo que las otras personas hacían. Lo que yo no sabía era que al sentarme en esta silla estaba activando en mi vida la ley de los juicios. Eso yo no lo sabía, tampoco sabía sus consecuencias. Pero hubo un tiempo en mi vida que se tornó tan oscuro. Yo empecé a notar que yo no caía en gracia con las personas. Veía que las personas eran muy severas conmigo, que me criticaban fuertemente. Las personas hablaban de mí y no hablaban bien. Y eso se tornó aquí dentro de la iglesia. Para mí no fue fácil. Y yo entré
como en depresión y me aislé más de las personas. Para mí la parte social era algo que no era fácil. Entonces me decidí a aislarme más porque eso empezó a causarme daño. Pero lo que yo no sabía era que el sentarme en este lugar hacía que la gracia de Dios se quitara sobre mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando lanzamos juicios sobre las demás personas, quitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y es que la gracia de Dios yo la comparo con una sombrilla. Aquí estoy dentro de la gracia de Dios, protegida. Mira, la gracia inmerecida, ese favor inmerecido, ese regalo de parte de Dios que nos dio Jesús en la cruz, cuando Él nos ha justificado, porque Él pagó el precio por eso. Pero en el momento en el que yo me sentaba en esta silla, yo ocupaba el puesto que le correspondía a Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios se iba al descubierto de mí, me dejaba la gracia y me colocaba en una posición delante de las personas que no era buena, porque lo que yo lanzaba al tiempo se me devolvía con toda, haciendo un efecto boomerang. Por eso hoy quiero enseñar esta palabra, porque para mí durante muchos años, aunque era creyente, no tenía la revelación que hoy puedo tener acerca de esto. Y tal vez no es una palabra fácil. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo lo estoy predicando, aún sigo aprendiendo de ella. Aún sigo queriendo mejorar aún más acerca de eso. Santiago 2 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Ahorita les hablaba que la ley judía se conforma de 613 leyes. Ellos faltaban a una y se hacían responsables y culpables de todas. Dice en Santiago: el que obedece menos una, tan culpable se hace de desobedecer a todas. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión por otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿De dónde provienen o de dónde salen los juicios, la crítica, el señalamiento hacia otras personas? Sale del orgullo. El fundamento de los juicios es el orgullo. Porque el orgullo es el que nos hace creernos con la autoridad de poder ponerle rótulos a las personas, hablar de ellas o señalarles sus errores, porque tal vez no son como nosotros. Y me acuerdo una vez que yo dije una expresión y allí empecé a caer en cuenta de que no estaba bien, porque Dios me habló claramente. Y un día estaba hablando con alguien y yo le decía: ay, no, gracias a Dios. Así, pero así como con esa gratitud y mirando al cielo. Gracias a Dios, yo no soy como esa persona. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: tú no eres como él, eres peor. Y yo pasé de ser hija a convertirme en farisea. Y es que esa es la posición que nos pone cuando somos enjuiciadores, cuando nos sentamos en esa silla. Juzgar a otros nos hace sentirnos y creernos mejores que los demás. Por eso en esa posición nos sentimos tan cómodos. Y quiero leerte algunos síntomas de orgullo, porque de pronto puede que uno no lo haya reconocido, ¿cierto? Entonces, algunos síntomas de orgullo. Una persona que tiene ese problema, que está ahí latente de orgullo, es una persona que constantemente está criticando, señalando y viendo más los errores y las fallas de los demás que las suyas. Es una persona brusca, tosca, cruel a la hora de hablar, legalista, que está condenando los actos de los demás siempre.
Una persona que siente la necesidad constante de estar enseñando a otros, poniéndose como ejemplo siempre y dando consejos aún sin que se los pidan. Es una persona que tiene una necesidad desbalanceada de estar corrigiendo a otros. Una persona que le cuesta admitir que se ha equivocado y que no le gusta que lo corrijan, porque eso le entra en reversa. Como, mira, yo no admite, no le gusta que lo corrijan. Una vez estaba hablando con alguien y entonces me decía que no, que tenía serios problemas porque se sentía que no quería continuar en la iglesia, porque cada vez que se sentaba en esa silla se ponía a pesar lo que las personas que se subían acá hablaban. Y entonces decía que todo lo que hacían, miraban, hablaban, ella lo pesaba desde la silla. Y yo le respondí: dígame usted cuándo va a ir para yo nunca subirme allá. Dije: ¿entiendes lo que está saliendo de tu boca? Para nosotros es tan fácil sentarnos en una posición y señalar y criticar los actos de las otras personas. Nos cegamos por el orgullo, nos cegamos porque nos creemos superiores. Y es que no voy a una iglesia porque en esa iglesia todos son unos hipócritas. Y es que ¿él qué es? Y es que el pastor, y es que la pastora, o es que el jefe, el presidente, el gobernante, mi mamá, mi papá. Estamos viendo y señalando siempre el defecto o el error de las otras personas. Conocí a alguien que en su ciudad recorrió muchas iglesias, en ninguna se pudo acomodar. No le gustaba nada. Empezaba en una y luego rotaba a otra y luego en otra. Y se pasó y se mudó a Medellín y empezó igual, una y otra. Y es que, yo vi que los líderes de esa iglesia, yo vi que el pastor, es que. Entonces yo le pregunté y le dije: has recorrido todas las iglesias de tu ciudad, ahora vienes a Medellín y recorres todas las iglesias de Medellín. Quiero decirte, ¿y por qué no te preguntas si más bien el problema es tuyo y no de las iglesias? Porque cuando vamos a algún lugar con la determinación de buscar un error, una falla en cualquier lugar o en cualquier persona, te tengo una noticia: lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Porque nosotros no somos robots, somos seres humanos que cometemos errores. Cuando tú entras acá a buscar a Dios, lo encuentras. Amén, sí o no. Pero cuando también entras a un lugar como este a buscar el error humano, quiero decirte que también lo vas a encontrar. Aquí no vemos personas perfectas ni hombres perfectos. El único perfecto es aquel a quien adoramos y predicamos, que se llama Jesús. Amén. Continúo con Mateo 7, que dice: porque miras la paja del ojo ajeno y no la viga que hay en tu propio ojo. Porque es más fácil centrarse en los errores de los demás que en los propios. Mientras nos dedicamos y perdemos tiempo en fijarnos en los demás, es tiempo que perdemos en mirarnos a nosotros mismos. Y hay una historia que me gusta mucho, porque cuando el Espíritu Santo me habló acerca de esto, me llevó directamente a esa porción de la Biblia. Y está en Lucas capítulo 18, versículo 9. Y es la historia de dos hombres. Y resulta que Jesús empieza diciendo: esta historia la cuento por aquellos que tienen mucha rectitud, que creen que son muy rectos. Habían dos hombres, uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. Los dos entraron al templo a la misma vez. El fariseo se hizo en la parte de adelante y dijo: Señor, gracias, porque yo no soy como esos que son adúlteros, esos ladrones, esos hombres malos. Gracias, Señor, porque es que yo sí diezmo, doy todo de mí. ¿Se le parece conocido a la gratitud que hice yo? Cuando yo leí esa porción de la Biblia, me vi a mí como el fariseo, tal cual.
Pero más adelante dice, Jesús sigue diciendo, pero el recaudador de impuestos, puesto en pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Complementa Jesús diciendo, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel fariseo no. Y es que cuando entramos a este lugar a buscar el error humano, salimos de acá dignificados, ¿sí? Dignos por creernos mejor que los demás. Pero cuando venimos a un lugar a buscar a Dios, salimos justificados por la gracia de Dios. Amén. Romanos 12:3. Pablo está hablando a la iglesia en Roma y dice, les advierto a ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse en ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Sean realistas, no realistas con el error de los demás. Cuando nosotros juzgamos, abrimos puertas muy grandes al enemigo y trae división a tu casa, porque estás constantemente señalando el error de tu esposa o el error de tu esposo. Y eso nos pasó mucho a mi esposo y a mí en casa. Y yo mantenía a mi esposo diciéndoles que usted no hace. Ay, como siempre se le quedan las llaves, todo se le olvida. Usted, vea, usted que no se levanta a orar, usted que no hace esto, usted. Y mantenía a mi esposo. ¿Y usted qué cree que él hacía? Me la devolvía. Y es que usted hace lo otro. Y así nos pasábamos. Hasta que un día nos sentamos a pensar, amor, ¿quién es la persona más cercana que tenemos entre nosotros? ¿Tu amor? Bueno, en vez de estarnos juzgando y señalando, ayudemos a construirnos sobre el error. No nos señalemos y no nos critiquemos, ayudémonos a ser mejores. Y desde ese día hicimos un compromiso de podernos ayudar a mejorar nuestros errores, no juzgando, no señalando, ni siquiera criticando el hacer del otro, sino apoyándonos, porque para eso Dios nos unió, dos personas completamente diferentes, para edificarnos el uno al otro, no para destruirnos. Así que cuando en tu casa mantienes señalando el error de tus hijos desordenados, vea que no hicieron esto, igualito a su papá, es que no hace nada, traes división a tu casa. Y Dios quiere unidad, no división. Cuando hacemos esto en la iglesia, ¿qué crees que hacemos? Traemos división a la iglesia. Y Dios quiere un pueblo unido, quiere una iglesia fuerte. No juzguemos según nuestra espiritualidad, porque a veces nos creemos más espirituales que otros. Así lo hacía yo con mi esposo durante años. Acabé con la autoestima de él, juzgándolo. Y lo que no sabemos es que aquello que tanto juzgamos y señalamos del otro es aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Y a esto se le denomina el efecto espejo en psicología. Por eso, usted no sé si ha escuchado que las personas a veces decimos, es que yo no quiero ser como mi papá. No, ¿qué tal yo ser como mi papá? Pero al tiempo empieza a comportarse como su papá o como su mamá. Este es el efecto boomerang. Este es el efecto que viene con toda. Esa es la ley de los juicios. Es que yo nunca seré tan cruel como mi papá me crió. Pero tienes tus hijos y te sacan la rabia y empiezas a ser igual de cruel a lo que era tu papá. Porque aquello que no te gusta de los demás es lo que tú tienes y lo ves proyectado en el otro. Solamente que no has sido capaz de reconocer que lo tienes. A esto se le llama el efecto espejo. Santiago 4 dice, amados hermanos, no hablen ¿cómo? No hablen mal los unos de los otros. O sea, aquí viene una claridad. No, es que yo no estoy diciendo nada, yo no lo estoy juzgando, yo solamente estoy dando mi opinión, yo solamente estoy diciendo, es que es lo que yo pienso. No, la palabra es clara.
no hablen mal. Juzgar, señalar y criticar es hablar mal. Continúo. En cambio, se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde ¿qué? Obedecer. Eso es lo que nos corresponde, esa es nuestra parte, obedecer. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. A Él le corresponde ese lugar. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de juzgar a tu prójimo? Somos hipócritas. Somos hipócritas cuando señalamos la falta menor que tienen los demás, cuando nosotros tenemos faltas enormes. Ahora, Juan 7:24, les voy a voltear un poquitico acá el rumbo. En Juan 7:24 dice, no juzguen por lo que a ustedes les parece, juzguen con justicia. Entonces ahora ustedes dicen, pero ¿cómo así? Ella me venía hablando de que no juzgue, ahora me lee una cita de que juzguen con justicia. ¿Qué dice la escritura? No juzguen lo que a ustedes les parece, o sea, no juzguen por las apariencias. No sé si les ha pasado que ustedes conocen a alguien por primera vez y ustedes al minuto ya dedujeron que esa persona les cae mal. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y bueno, es algo diferente, ¿cierto? Que el discernimiento son dos cosas completamente diferentes. Y entonces estamos juzgando por la apariencia. Es que ese viene tatuado hasta, mejor dicho, y sacamos y empezamos a sacar prejuicios y conclusiones de las personas que tal vez no sean ciertas. Durante muchos años estuve expuesta a esto. Y eso hizo mucho daño a mi vida. Eso me causó mucho dolor. La gente se hacía ideas de lo que yo era, de quién yo era, que no eran ciertas. Pero allí se me estaba activando la ley del juicio. Pero yo quiero dar una claridad. Entonces, si alguien ha cometido un pecado, está, no sé, en fornicación, está en adulterio, está haciendo algo que no está haciendo bien, la palabra simplemente ya juzgó ese acto de la persona. Así que a nosotros no nos corresponde por eso estar en la silla del juez, porque ya la Biblia, la palabra de Dios, ha condenado el pecado, no a la persona, al pecado que hay en la persona. Así que cuando tú veas a alguien, un amigo, un conocido, un familiar, un líder de la iglesia, y algo malo está haciendo, la Biblia dice que tú debes de ir donde esa persona directamente, hablar con ella, decirle que lo que está haciendo no está bien y llevarlo al arrepentimiento. ¿Llevarlo a qué? Al arrepentimiento, porque nuestra función no es condenar, nuestra función es llevar salvación, es llevar esperanza, es llevar al cautivo a la libertad, no es señalar el pecado de esa persona. Ahora, si tú ves que está haciendo mal, tampoco es nuestra función ir donde los amigos. Si vieras que yo vi a fulanito de tal diciendo y haciendo, y mi hijo si viera. Y el otro le responde, no, ya perdió el año, por ahí se fueron. ¿Cómo? No te creo. Ya, perdió el año, por ahí se fueron. Y es que a Dios sabía que íbamos a vivir situaciones así. Así que Él nos dejó un manual de instrucciones de cómo se debían manejar estas situaciones. Y la dejó muy clara de que debíamos ir directo a las personas, o si no, luego lo escalas a la persona que esté cercano de él, que es autoridad, para que puedan ayudarle a esa persona. ¿Cómo debo de actuar si me juzgan o me critican? Ahora vamos a la otra posición. ¿Cómo debo de actuar si me juzgan y me critican? El experto para enseñarnos esto fue Jesús. A Jesús lo criticaron los fariseos, lo criticó su propia familia, lo criticó los maestros de la ley, el pueblo, todo el mundo. Y Él enseñó la perfecta forma de cómo actuar. Jesús guardó silencio. En Mateo 27 está el sumo sacerdote acusando y juzgando a Jesús.
Y cuando le pregunta, ¿y tú qué respondes a todo eso? Jesús no respondió nada. Él no se defendió. Él no habló una sola palabra. Ahora, si a usted lo juzgan y lo critican, no tire de vuelta. O sea, no lance la piedra otra vez, como lo hacíamos mi esposo y yo, que nos tirábamos la pelota el uno con el otro. Si te juzgan y te critican, no la devuelvas. Guarda silencio. Tú no tienes que tratar de convencer a nadie de quien tú eres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que no tienes que estar convenciéndole a las personas de quién eres tú. Dios hace justicia por ti, iglesia. Amén. Ahora, revise lo que están hablando y lo que están criticando, lo que están juzgando. Revíselo y pregúntese, ¿será que puede ser cierto lo que están diciendo de mí? ¿Será? ¿Yo podré ser así? Y vas donde una persona cercana a ti a preguntarle, a alguien de confianza tuya, y preguntarle, mira, yo soy así, ¿te parece que debo corregir esto? Así lo empezamos a hacer mi esposo y yo. Y un día yo no estaba de acuerdo con lo que él me decía. No me parece lo que me estás diciendo. Ah, no crees. Yo, no me parece. Entonces me fui donde mi amiga, donde la pastora Jennifer. Y yo, Jamel le está diciendo que yo esto y eso. Yo soy así. Y ella guardó silencio y dijo, ay, Lore, sí, tú sí eres así. Por eso es bueno revisarnos. Por eso es bueno tener una persona cercana quien pueda hablarnos con la verdad y hacernos entrar en razón, porque podemos estar equivocados. 8 razones para terminar. 8 razones para dejar de juzgar. La primera, no todos somos iguales. Y tú puedes decir, eso es cierto. Eso lo sé. Pero si lo sabemos, ¿por qué queremos que las personas sean como uno? Tú quieres acomodar a tu esposo a como tú eres. Que él haga como él hace. O tus amigos o como tu entorno como tú eres. Jalalos a la medida que tú eres. Y no es así. Porque a Dios nos dio dones y talentos diferentes, características diferentes para complementarnos. Así que no todos somos iguales. Cada persona tiene sus propios talentos. Baja la guardia. Tranquilos, no somos los dueños de la verdad. La única verdad está escrita en la palabra de Dios. Así que puedes pesar lo que dices porque podemos estar equivocados. Tercero, nadie es perfecto. Ya lo sabes, el único perfecto es Dios. Cuarto, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. La palabra de Dios dice, examíname, Señor. Examina mi corazón y dime si ando por camino de perversidad. Condúceme hacia el camino del bien. Mírate a ti mismo. La quinta, las apariencias engañan. Tú puedes creer y conocer a alguien y de repente sacar una conclusión de quién es, pero estamos completamente equivocados. Las apariencias engañan. Quien juzga se define a sí mismo. Recuerda la ley del espejo. Busca lo bueno siempre que hay en las personas. Siempre. Por último, ábrete. Ábrete a aceptar tus propios errores. Y sé tolerante con las demás personas. Yo sé que esta prédica no conduce a muchas emociones y a muchos amén, pero conduce a la transformación del corazón. Amén. El pastor Carlos nos ha enseñado que nosotros somos una iglesia de restauración. ¿Quién puede decirme amén a eso? Pero también quiero enseñarte que no podemos ser una iglesia de restauración si no cambiamos este mal hábito de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a restaurar a alguien si le caemos cuando falla o comete un error? ¿Cómo vamos a restaurar si siempre estamos viendo el pecado de los demás? Necesitamos cambiar este hábito. Ahora no nos podemos esconder. Ay, todo el mundo me está juzgando. Y estás
allí de pronto cometiendo y persistiendo en un pecado, allí es donde entra la palabra de Dios y la persona correcta a decirte que lo que estás haciendo no está bien. Así que somos una iglesia de restauración y vamos a cambiar esto porque a Dios le agrada. Vamos a cerrar puertas, iglesia, a la división en familiar, a la división en la iglesia, y esto nos va a llevar a que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nuestras vidas. Amén. Colócate sobre tus pies, por favor. Hoy quiero que puedas cerrar tus ojos. ¿Qué tal si allí donde estás le pides perdón a Dios? Pídele perdón a Dios. Señor, me he puesto en esta silla la cual no me pertenece, te pertenece a ti. Señor, perdóname. Perdóname porque he juzgado a mi esposo, a mis hijos, porque he juzgado, Señor, las autoridades espirituales que me has dado. Señor, hoy venimos en arrepentimiento delante de ti. Dile con tus propias palabras cuánto te duele haber estado en esta posición. Hoy cerramos toda ley de los juicios que hayas abierto a través de estar sentado en este lugar. Párate de allí y dale lugar a Jesús, y que la gracia de Dios nos cubra y nos justifique. Señor, reconocemos que hemos pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos traído división, murmuración a través de lo que hemos hablado. Sana nuestro corazón.